En este vídeo vamos a ver las relaciones one-to-many bidireccionales. Si vemos la definición, vemos que una relación one-to-many tiene que ser bidireccional a menos que estemos utilizando una join table. Esto de join table es un concepto que veremos más adelante. Esto es porque la parte del many, o sea, la que contiene la colección en la relación, es la que contiene la foreign key y por lo tanto la hace el own_inside, es decir, que es el lado que contiene la relación. Y Doctrine necesita que se defina esta parte del many para poder entender cómo funciona esa asociación. Aquí también nos indica que en esta relación bidireccional la parte del one necesita un atributo mappedBy y que la parte del many necesita el inversedBy, y esto es para indicarle a Doctrine cómo estamos haciendo esa relación. Y por último dice que esto significa que no hay diferencia entre una relación one-to-many bidireccional y una many-to-one. Por lo tanto, en este vídeo ya vamos a estar explicando lo que sería un many-to-one bidireccional. Aquí tenemos el ejemplo en el que tenemos una entidad producto y una entidad feature. Y entonces un producto puede tener muchas características. Y como veis aquí está poniendo en la parte de product el one-to-many con el target entity, y aquí veis la parte del mappedBy, y este es el nombre del atributo que va a estar en la otra entidad. Entonces, en feature tenemos la parte del many-to-one, vemos que el campo es product, por lo tanto, esto de aquí y esto de aquí tienen que ser igual, si no, no va a funcionar. Y vemos que el inversedBy es el features, que es justo el atributo que estamos utilizando en la parte del one. Y después, como siempre, esta parte del join column podéis omitirla a menos que en vuestra base de datos estéis utilizando un nombre en concreto que no sea el nombre del atributo _id y el identificador de la entidad sea distinto id. Si no, no es necesario. Vale, como siempre, en cada uno de los vídeos he creado una nueva rama, en este caso es 009 one-to-many bidirectional, de tal modo que si os clonáis el repositorio y vais a esta rama, vais a tener el código tal cual como lo voy a explicar yo en este vídeo. Así que vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a hacer aquí una nueva relación. Lo que vamos a hacer es que esta entidad employee que habíamos construido y que también utilizamos para explicar el one-to-one self-referencing, vamos a añadir un atributo car. Entonces vamos a crear una entidad car y lo que vamos a poder indicar es que un empleado puede tener uno o varios coches. Entonces vamos a crear aquí primero la entidad. Va a tener un ID. Va a tener una marca. Y un modelo. Y como va a ser bidireccional, tenemos que tener también un atributo que va a ser employee y al que le vamos a llamar owner. Entonces vamos a utilizar ahora aquí el generador de código para generar el constructor, y el constructor de un coche va a tener la marca, el modelo y el propietario. Vamos a quitar esta anotación. Vamos a añadirle manualmente el ID. Y ahora vamos a añadir getters para todas sus propiedades. Vale, voy a borrar estas anotaciones. Y ya lo tendríamos listo. No voy a añadir setters porque, bueno, estamos utilizando fixtures y además le estamos pasando todos los valores que necesitamos en el constructor. Por lo tanto, podremos acceder a ellos a través de estos getters. Ahora vamos a actualizar nuestra entidad employee. Aquí voy a añadir un nuevo atributo al que le voy a llamar collection. Y esto es un nuevo concepto que vamos a introducir en esta serie. Vale, es una colección que pertenece a Doctrine y lo vamos a llamar cars. Y lo que es súper importante es que a la hora de instanciar la entidad del lado one, en este caso employee, tenemos que inicializar todos los atributos que sean colecciones como new array collection. Esto nos va a permitir hacer una serie de operaciones sobre esa colección, como buscar un elemento, eliminarlo, añadirlo y demás. Entonces es muy importante eso, que en el lado del one, de la relación,
iniciéis todo como array collection. Todo lo que sean atributos que van a estar contenidos en el lado many de la relación. Y aquí lo que voy a hacer es añadir un getter. Y como veis, aquí devuelve un array collection o collection, lo voy a dejar así. Y ahora vamos a añadir aquí dos métodos más que no habíamos visto hasta ahora y que van a ser útiles a la hora de trabajar con estas entidades. Tenemos, por una parte, el addCar. Esto va a recibir un objeto de tipo car. Y aquí lo que podemos hacer es, bueno, aquí voy a poner que no devuelve nada. Y entonces aquí lo que podemos hacer, que no es aplicable a todos los casos de uso, pero yo lo voy a hacer aquí así para que veáis cómo funciona, es comprobar si esa colección ya contiene un coche determinado. Por lo tanto, aquí estoy añadiendo una restricción de que en este caso un empleado solo puede tener una instancia de un coche con un modelo y una marca. Vale, o sea que si intento añadir el mismo coche dos veces al mismo empleado, me va a dar o sea, no lo va a añadir simplemente porque no va a pasar esta comprobación. Es decir, yo aquí lo que tengo que comprobar es que si la colección de coches y vamos a utilizar contains y le paso el coche que le estamos pasando y aquí lo voy a negar, es decir, si este empleado no tiene ese coche en su colección, lo que voy a hacer es cars add y voy a añadir ese coche. ¿Veis? Entonces aquí está la importancia de inicializar esta variable como un new array collection, porque este array collection nos va a proveer de todo ese tipo de métodos para trabajar con esa colección. Entonces aquí, para añadir un coche, simplemente tendríamos que hacer esto. Si este empleado ya tiene ese coche, no haría nada. Y lo mismo vamos a hacer para el remove car. Esto va a recibir un coche. Y aquí vamos a hacer algo muy similar, pero vamos a comprobar si lo tiene, lo eliminamos y si no, no hace nada. Por lo tanto, eliminamos esta negación y si este empleado en su colección de coches tiene el que estamos intentando eliminar, lo que vamos a hacer es un remove element y vamos a eliminar ese coche. Ahora lo que voy a hacer es crear un fixture que va a ser car.yaml. Y bueno, antes de esto tenemos que hacer el archivo de mapping, o sea, hacer el archivo de mapping para car y actualizar el de employee, si no nos va a fallar. Entonces aquí voy a hacer car orm.xml. Vamos a crear aquí este archivo de mapping. El ID, como siempre, lo vamos a copiar de una de las que ya tenemos porque es exactamente igual. Y ahora aquí tenemos brand, que le voy a poner una longitud de 20 caracteres. El modelo, que lo voy a poner también, bueno, lo voy a poner 50. Y ahora aquí vamos a empezar con la relación. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es crear, este es el lado del many, porque es el que va a ser la colección, entonces tengo que poner many to one, el campo va a ser owner, el target entity va a ser employee, y este es el que tiene el inversed by. Y el inversed by tiene que ser el nombre del atributo que vamos a tener en employee. Y aquí en employee hemos visto que el atributo se llama cars. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es poner cars. Y ahora nos vamos a ir a la parte de employee. Y aquí voy a añadir un one to many. El campo es cars. La entidad es car. Y el mapped by es owner. Vale, muy importante. Acordaos de la parte del mapped by y en el lado one y en el lado many del inversed by. Ahora que ya tengo esto, vamos a generar la migración para ver qué es lo que crea. Vale, vamos a venir aquí a Migrations, tenemos aquí una nueva migración.
y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos aquí por una parte crear la tabla car con el ID, el owner ID, brand, model, y aquí vemos otra vez la parte de el index que siempre se me olvida. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es eliminar esta migración y añadirlo aquí. Así que voy a crear aquí indexes y aquí columnas va a ser owner ID y el name va a ser idx y este es la tabla es car y la columna owner ID. Si ejecuto el comando me va a generar otra vez la migración y ahora vemos que sí que le ha puesto el nombre al índice. Vale, después aquí está añadiendo la foreign key y lo que voy a hacer es esta foreign key, lo voy a copiar esto de aquí y se lo voy a cambiar para que tenga el mismo nombre, pero con FK. Después esto de country no lo necesito, aquí en employee este change ID no me hace falta, tampoco lo del manager ID, así que lo elimino. Esto de profile tampoco, aquí en user tampoco y esto tampoco. Solo necesito crear la tabla car con el índice y con la foreign key hacia la tabla employee. Y después aquí tenemos eliminar la tabla car y ya no nos sería nada. Y después aquí en employee tampoco, o sea que solo necesitamos eliminar la tabla car, ¿vale? Y aquí vamos a poner ahora vamos a crear la relationships. Vale, crear la tabla car con su relación con employee. Entonces, vamos a ejecutar ahora la migración. Y si actualizamos ahora aquí nuestra base de datos, vemos que tenemos la tabla car. Algo que podéis hacer aquí en PHP Storm es seleccionar todas las tablas, botón derecho y mostrar visualización, y os va a mostrar una visualización de cómo tenéis vuestra base de datos. Entonces, bueno, esta tabla de Docker Migrations no se está utilizando porque va aparte. Y después vemos aquí lo que hemos hecho hasta ahora. Y la parte que nos interesa es esta. Tenemos la tabla employee, tenemos la tabla car y como veis es un one-to-many porque un empleado puede tener varios coches. Así que visto esto, vamos a venir ahora aquí sí a nuestro fichero de fixtures y vamos a decir que el coche número 0, vamos a ver el constructor y entonces aquí en el constructor habíamos dicho que le tenemos que pasar una marca, modelo y el propietario. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, marca, modelo y en owner vamos a poner que va a ser el usuario 0, que si os acordáis de otros vídeos es Peter. Si ponemos aquí otro, vamos a poner car, por ejemplo, 1. Vamos a copiarnos esto. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, Ford y Fiesta. Y esto va a pertenecer al usuario 1. Vale, entonces Peter va a tener un Mercedes y Brian va a tener un Ford. Vale, vamos a ejecutar entonces los fixtures. Ah, vale, porque me está dando el error porque le estoy pasando un usuario en el owner en vez de un empleado. Entonces aquí si vengo a employee, vale, teníamos aquí employee 0 y employee 1. Así que vamos a cambiar esto por employee 0 y employee 1 y si lo ejecutamos ahora vemos que ha ido bien y por lo tanto si venimos aquí a la tabla car vemos que ahora sí tenemos los dos coches y en owner ID tenemos los IDs correspondientes. En el caso de Mercedes el ID de Peter, por lo tanto si venimos aquí a empleados vemos que el ID acaba en 501 F7 y después el de Brian que acaba en F6C1, F6C1. Por lo tanto está funcionando correctamente.
Ahora vamos a actualizar nuestro endpoint de empleados para mostrar esta información. Entonces, si nosotros venimos aquí a getEmployeesAction, vemos que aquí tenemos esta funcionalidad y me voy a ir a Employee y aquí en el método toArray tengo que añadir ahora la parte de cars. Y esto va a ser thisCars. Y como siempre, tengo que venir aquí a la entidad car y crearme ese método toArray. Y esto me va a devolver el ID, la marca, el modelo y el owner, que va a ser thisEmployee, o owner, perdón, toArray. Esto devuelve un array y entonces ahora podemos venir aquí a nuestra entidad employee y poner que cars va a ser thisCars toArray. Vale, vamos a abrir Postman de nuevo y vamos a buscar aquí nuestro endpoint de employees y si hacemos la petición, vale, vemos que me está dando el resultado, pero algo curioso es que aquí en cars me está devolviendo un objeto vacío. ¿Y esto por qué es? Esto es porque si venimos aquí al código, este método toArray no es el mismo que el que tenemos nosotros en nuestra entidad, sino que es uno que tiene el objeto collection. Si nosotros vamos a la definición de aquí de esta interfaz y buscamos toArray, vemos que tiene un método que lo que va a hacer es convertir esa colección en una representación de un array de PHP, ¿vale? Por temas de compatibilidad. Entonces, lo que tengo que hacer yo aquí es, bueno, primero aquí en car voy a eliminar esta parte de owner para evitar otro tipo de problemas que no quiero explicar en este vídeo. Y lo que voy a hacer aquí es algo parecido a lo que hicimos en el controlador, que es un array map. Esto va a recibir car y va a devolver un array. Y entonces como segundo parámetro tengo que pasarle este thisCars toArray. Y aquí lo que voy a hacer es devolver car toArray. Vale, y con esto simplemente, si venimos aquí a Postman, vemos que ahora tenemos el empleado, Brian, tenemos a su manager y tenemos el coche del manager que es Peter y como vemos es este Mercedes. Y el coche de Brian habíamos quedado que era un Ford Fiesta. Y lo mismo para Peter, tenemos aquí que su coche es este Mercedes. Vale, entonces así es como funcionan estas relaciones one-to-many bidireccionales en las que desde empleado podemos obtener sus coches y desde el coche podemos obtener el empleado que es el propietario. Vale, y ahora para terminar este vídeo quiero explicaros rápidamente lo que os dije anteriormente, que es el realizar las operaciones de añadir o de eliminar utilizando Doctrain o utilizando una query. En este ejemplo lo que voy a hacer es la parte de eliminar un coche. Veis que nosotros aquí tenemos este remove car y como os dije anteriormente, esto tiene un coste en performance porque imaginaos que un empleado tiene 100 coches. Entonces lo que va a hacer, si llamamos a este método remove car en un servicio, por ejemplo, lo que va a hacer es primero consultar la base de datos para obtener esos 100 coches que pertenecen a ese empleado. Y después va a ir uno por uno buscando que el ID coincida con el que le estamos pasando aquí como parámetro al método. Y cuando lo encuentre, lo va a eliminar. Entonces ya os podéis imaginar el coste que tiene esto en performance, porque claro, de esas 100 líneas de la tabla car, que son los coches de ese empleado, va a crear un objeto por cada uno de ellos. Pero es que ese objeto car, como es en una relación bidireccional, tiene un atributo que es owner y es de tipo employee. Y ese employee a la vez puede tener coches. Entonces, como se van anidando y va creando por cada resultado un objeto, vais a ocupar un montón de memoria para almacenar toda la información y después para ir buscándolos uno por uno. Entonces, en estos casos, para que sea todo más rápido, lo que yo os recomiendo es, por ejemplo, aquí en el repositorio, ¿vale? En el employee repository, en este caso, sería crear un método público que es remove car from employee. Y esto recibiría, por ejemplo, el employee ID y el car ID.
Vale, no estoy metiéndome en temas de comprobaciones y seguridad aquí, es simplemente para que veáis cómo lo haría yo o cómo lo hago en mis proyectos cuando tengo este tipo de situaciones. Entonces aquí primero crearía params, voy a utilizar el approach que os enseñé en su momento de ejecutar queries directamente con deval y aquí lo que voy a hacer es llamar owner ID, va a ser this connection quote, acordaos siempre de utilizar el quote para evitar inyecciones de SQL y esto sería el employee ID y luego voy a tener aquí el car ID que va a ser lo mismo pero para car ID. Ahora voy a crear la query que es un delete from car where id equals to car id and owner id va a ser igual a owner id, que es lo que tengo en mis params, ¿vale? Y ahora simplemente lo que voy a hacer es this connection execute query y aquí voy a utilizar strtr para reemplazar en el string query con los parámetros que tengo. Entonces, fijaos en la diferencia. Lo que os comentaba utilizando esto es obtener, por ejemplo, en el caso que os dije, los 100 coches para ese empleado, ir uno por uno comprobando hasta dar con el que le estamos pasando por parámetro y eliminarlo de la base de datos. Y este proceso de iteración, cuanto más grande sea el set de datos, más costoso en performance va a ser. Y eso va a hacer que vuestra aplicación sea realmente lenta. Entonces, si yo aquí tengo un método en el repositorio que simplemente está ejecutando una query con dos parámetros, esto es instantáneo, es decir, va a tardar milisegundos en hacerse. Entonces lo que podríais hacer es crearos un controlador para eliminar un coche de un empleado pasándole los IDs, luego crear un servicio, como hemos visto aquí, en ese servicio inyectar el repositorio y en el método invoke llamar a este método que acabamos de crear de eliminar un coche de un empleado. Y bueno, en principio esto es lo que os quería mostrar en relaciones one-to-many o many-to-one bidireccionales y nos vemos en el siguiente vídeo.